Pues adelante, cuando quieras. Perfecto, pues el primer western que vamos a comentar es Incidente en Oxbow, del 42 o 43, según la fuente que se consulte. Yo creo que es más bien del 42. Eh, eh, Trata sobre un par de vaqueros, bueno, de jinetes que llegan a un pueblo de esos perdidos, un pueblo en el que viven poca gente, que se dedican básicamente, es de ganaderos, y en el que además están muy preocupados con el tema de ladrones de ganado, que es un tema para ellos fundamental, porque es cómo se ganan la vida. Viene uno de ellos a buscar a su chica, que no está allí y que no la encuentra, y se meten en una pelea chorra en el bar, en el salón. Típico salón cutre de western en el que solo sirven whisky, y ya está, no tienen nada más que whisky. O sea, y de hecho, si ves solamente los 5 minutos de película, parece el típico western de siempre, ¿no? Entonces, de golpe empieza a cambiar un poco la película en el momento en el que llega la noticia de que han matado a un ganadero y le han para robarle el ganado. Y entonces el sheriff o alguacil, el sheriff no está en no está en el pueblo, está haciendo no sé qué, y entonces su ayudante lidera un grupo de gente para que no deja de ser una especie de grupo de linchamiento para buscar a los que han matado al granjero y robado ganado. Y un mexicano que trabaja para uno de los que están en el grupo de linchamiento, dice que ha visto a 3 hombres con la marca de este ganadero que han matado. Y entonces, pero no ha ido al sur, sino por otra zona. Entonces dicen, nos han querido engañar. Han tomado el camino más raro y difícil solamente para engañarnos, ¿no? Y deciden ir a buscarlos. Y básicamente la película se centra a partir de aquí en todo el grupo de personas que se han unido, con estos dos protagonistas, pero también con muchos más personajes que se han unido en la turba y que van a atrapar a estas 3 personas. Y el tema está en si lincharlo o no lincharlo, si hacerles un juicio allí mismo y hacer juicio, sentencia y ejecutar en el mismo sitio, o hacerlo oficial llevando a los 3 hombres a prisión y haciendo un juicio oficial y tal, legal, ¿no? En este sentido, esta película, para empezar, es una película que habla sobre un tema que era un problema muy real en Estados Unidos durante los primeros 50 años y posiblemente incluso un poquito más, del siglo XX, quiero decir, que son los linchamientos. De hecho, el problema con los linchamientos eran justamente afroamericanos. Claro, en aquella época era demasiado pronto, en el 42, demasiado pronto para hablar del tema de forma tan directa y aún tardaríamos unos pocos años más, ya posiblemente ya en los 60, ya a finales de los 50 ya hay alguna película que habla del tema de forma más abierta y así ya más en los 60. Pero sobre todo, pero entonces, en esta película se trata el tema, pero de una forma un poco, digamos, más oculta dentro del género de western, ¿no? O sea, la película coge elementos típicos del western, pero lo que realmente es un drama es un drama social sobre los linchamientos. En este caso, los que van a ser linchados no son afroamericanos, son 2 anglosajones y un mexicano. Eh, pero sí que hay un personaje afroamericano, que es un personaje secundario. La película, aunque el protagonista sea Henry Fonda, que era una gran estrella ya en esa época, es una película muy coral, con muchos personajes, en la que todos tienen una historia, un trasfondo, no sé, o sea, todos los personajes tienen vida propia, que es una virtud que es habitual en el cine, en el buen cine de Wellman, en las buenas películas de Wellman. Y, hay un personaje que es afroamericano, que es muy secundario, pero que es una idea claramente de guión para que haya alguien allí afroamericano, que además
un personaje que es pacifista, muy religioso y que está en contra del linchamiento, para que de alguna manera haya al menos alguna representación, ¿no? Sin ponerlo como víctima directa, porque era lo que no se podía hacer en aquella época. Nos encontramos con una película, es una adaptación de una novela de Walter Van Tinglud-Kark. Es además una adaptación en la que Wellman estuvo durante años queriéndola adaptar, pero quien tenía los derechos quería hacer una película con Mae West, quería hacer una especie de comedia western dándole peso al salón. O sea que hubiera sido una película totalmente diferente a la que vemos, porque lo que vemos no tiene nada de comedia. Es un drama muy intenso con forma de western. Y Wellman consiguió por fin comprar los derechos de la película al que los tenía y pudo por fin rodar la película con Century Fox, convenciéndole a Zanuck básicamente básicamente porque ya habían películas que tenían trasfondo social que habían funcionado bien. De hecho, el propio Wellman decía que sus películas solían tener un trasfondo social y que funcionaban bien en taquilla. Y además, Wellman se comprometió a dirigir un par de películas más comerciales con él, ¿no? Que fueron Thunderbirds, que es una película de aviación, y Las aventuras de Buffalo Bill, que no es un mal western, pero es un western un poco, no es de los mejores westerns de Wellman. O sea, no está mal. Si te gusta el western, se puede ver. También es un proyecto al que el propio Henry Fonda tenía mucho cariño. El propio Henry Fonda hablaba muy mal del contrato que hizo con Fox. Siempre decía que sus únicas dos películas que había disfrutado en ese contrato habían sido Las uvas de la ira, que eso fue la película por la que aceptó el contrato. Y la otra película era esta, justamente, Incidente en Oxbow, que siempre la consideró una de sus películas favoritas. Pero la película en sí no tuvo nada de éxito. O sea, fue una película que se estrenó muy mal. La gente estaba más preocupada por la Segunda Guerra Mundial y seguramente en aquella época era cuando se empezaron a preparar proyectos para hacer películas más de propaganda, y justamente una película de temática social que hablaba sobre las miserias del propio Estados Unidos no es lo que el público, no sé si es lo que el público quería o no, pero desde luego no tuvo un estreno que posiblemente la película merecía. Y es una de las pocas películas, han habido más, pero no es la única, que estuvo nominada al Oscar a la mejor película sin tener ninguna otra nominación más. O sea, como sin tener, o sea, solamente a mejor película. Y creo que hay mucho más para hablar, pero antes de seguir, Óscar, te dejo a ti que te comentes qué te parece esta película y qué quieres remarcar sobre ella. Bueno, yo afirmo que esta película es una de las películas de la historia que convierte a una persona, si la ve, sobre todo si es ya joven, cuando la ve por primera vez, en cinéfilo, ¿no? Es una película redonda en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista formal, con una fotografía espléndida, la puesta en escena maravillosa, el guión magnífico, la interpretación soberbia, siendo además una película coral en la cual no, aunque hay una estrella como Henry Fonda, no es una película al servicio de la estrella, sino que es una película al servicio de la historia, del mensaje que se quiere transmitir, del contenido, de la carga social que hay alrededor, siendo un western, ¿vale? Siendo una película de género, se traspasa ese límite y, y se convierte en una película para crear para crear una moral, ¿no? Una ética, una forma de conducirse en la vida, ¿no? Por parte de quien la vea, ¿no? Y luego yo quería también decir que Incidente en Oxbow, por ejemplo, tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, veis el segundo personaje al fondo. Es un actor que hizo muchas películas cine mudo y que se apellida Ford,
¿vale? Si no estoy equivocado, Raúl es el hermano de John Ford, el director, ¿no? Francis Ford, ¿no? ¿Te Sí. refieres? Sí. Y, bueno, es como apunte curioso, ¿no? Luego es una película en la cual el aspecto formal está muy cuidado, o sea, los encuadres son espléndidos. Eh, y yo creo que no tuvo éxito comercial, aunque luego se reivindicó, ¿no? Y se convirtió en un clásico. No tuvo éxito en su momento, ¿no? Aparte de las razones por las cuales de las cuales ha hablado Raúl, también porque es una película en la cual, como simple espectador acostumbrado a ir al cine, pues básicamente para entretenerte y tal, no te esperas el momento en el cual se produce finalmente el linchamiento, ¿no? O sea, te crees que al final va a haber un milagro, ¿no? Que lo salve, ¿no? De la horca y que reconduzca la situación y que te haya un final feliz. El hecho de que no haya final feliz, de que al final se, se produzca esta imagen sobrecogedora del árbol del ahorcado con las tres sogas y sobre todo cómo está rodado esa ejecución, ¿no? Con esa enorme carga dramática por ejemplo, del hijo del coronel, que es obligado a participar en la ejecución a pesar de que es un acto que le repugna profundamente, pero que su padre intenta hacer de él un hombre, ¿no? Y conduciéndolo hasta el extremo de matar, ¿no? Eh, eh, haciendo espantando el caballo para que el caballo salga despavorido y el hombre pues muera ahorcado, ¿no? El hombre que encima del caballo, pues eso hace que todavía se, se lleve a cabo una escena más conmovedora si cabe, ¿no? O sea, ya por el hecho en sí de matar a un ser humano de forma tan calculada y tan fría, sin juicio, ¿no? Sin que haya pruebas, ¿no? Más que el hecho en sí de que los han encontrado con un ganado que no pueden demostrar que es suyo, ¿no? Porque, por ejemplo, les piden una factura que no tienen, una factura de compra que no tienen, y tal, y sin haber testigos ni directos del crimen y tal, esa injusticia que es tan palpable para el espectador que claramente ve que son inocentes y que se va a cometer una tremenda injusticia, pues claro, el espectador, yo me pongo en la piel del espectador de la época y al ver que se produce esa injusticia, pues salgo insatisfecho del cine y no es una película que guste ver, si no valoras que el cine es algo más que puro entretenimiento, ¿no? No sé, Raúl, ¿tú qué piensas? He dicho muchas tonterías. Sí, no, no, que va, que va, que va. No sueles decirlas, lamentablemente, si no sería mucho más divertido. Vale. No, 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 no. De hecho, o sea, saliéndome un poco de esto, porque sí, porque es que aquí no puedo añadir mucho más porque tienes toda la razón del mundo. Es una película que realmente enfrenta a los americanos a su realidad más oscura, o sea, su realidad social más oscura, y lo hace sin final feliz, sin redenciones posibles, no hay esperanza, es la parte chunga de lo que es Estados Unidos, o sea, tal cual. Y la película lo refleja muy bien esa parte oscura, sin cortarse. Sí que quiero añadir algo con lo que tú decías, por ejemplo, con el reparto. El reparto es un verdadero lujo. Estamos hablando de actores de la talla de Henry Fonda, Dane Andrews, Anthony Quinn. Luego secundarios de lujo en Hollywood como Harry Morgan o Jane Darwell. O sea, Jane Darwell era la que hacía de madre de Henry Fonda en Las uvas de la ira. Exacto. De hecho, de hecho, muchos actores, los que aparecen en esta película, son actores típicos del western y algunos son típicos también de las pelis de John Ford. O sea, es el típico western donde te suenan mucho las caras que ves de los actores, casi todos. Ujú. O sea, es un repartazo de lujo y además te consiguen crear diferentes pequeñas historias. O sea, los personajes están muy bien definidos, muy bien construidos. Y otra cosa es que es una película muy barata, de muy bajo presupuesto, es muy cortita, no llega a la hora y media. De hecho se queda, no sé si llega a hora y cuarto, hora y 20, o sea, es cortísima.
Y es en parte por eso por lo que Wellman pudo rodar la película. Aparte por tener el apoyo de una estrella como Henry Fonda, aparte de eso fue porque aceptó grabar la película en estudio. O sea, tiene algunos planos de exterior, pero muy pocos, los mínimos, y casi todo lo que está rodado en estudio, incluso la escena del bosque, la escena del linchamiento que ocurre toda de noche en un bosque, está toda hecha en estudios. No es un bosque real, es un bosque de estudio. Esto tiene la parte buena y mala. La parte mala es que no tiene esa poesía visual que tienen los paisajes naturales, que como ocurre en muchas películas de John Ford, que tienen una grandeza que te subyuga. Eso en esta película no, esa grandeza no del espacio no está. Pero por otro lado tiene la parte positiva de que el director, y ya sabemos que es un director que se vanagloriaba de rodar muy rápido, con lo cual era una persona que sabía aprovechar muy bien el tiempo que tenía de rodaje. Pues el tiempo que tenía de rodaje en estudio, pues era un maestro en sacarle partido y hace lo que Oscar ha mencionado antes, ¿no? Es una película visualmente en la que cada plano es muy bonito, está muy bien hecho. Además, son planos muy explicativos, o sea, no solo son bonitos, sino que además narran. Por ejemplo, el momento del linchamiento, no vemos a los muertos, vemos la sombra con un plano maravilloso, con un movimiento de cámara que es brutal. O sea, que es bello, pero además es expresivo. Sí, sí. Sí, que por cierto, ese movimiento de cámara encadena el hecho en sí de la ejecución con el personaje de color, el personaje negro, que el único personaje negro que hay en la historia, que un poco va empujado, ¿no? A ese acto vil, ¿no? De la ejecución, del linchamiento, bueno, ya de buenas a primeras nos aclaran que cuando los encuentren los van a matar, o sea, que no va a haber juicio, ¿vale? Y digamos que ese personaje lo embarcan en esta historia un poco como los dos protagonistas iniciales, que son Henry Morgan, Henry Fonda, perdón, y Harry Morgan, perdón. He metido al pirata sin querer en esta historia. Pues estos dos también acuden al linchamiento básicamente para que no los linchen a ellos, ¿vale? Participan porque son forasteros y se ven como posibles sospechosos y dice, ay, pues si acaso voy, no sea que al final esta gente que está sedienta de sangre, pues me señale a mí, ¿no? Y entonces el personaje de este que mencionaba antes del predicador negro, no, empieza a cantar, ¿no? Empieza a salmodiar justamente cuando se produce la ejecución, ¿no? Y eso añade pues intensidad dramática y una poesía, quieras que no, amarga, ¿no? A este momento, ¿no? Brutal, ¿no? Que para el cual nos han estado preparando desde muchos minutos antes, ¿no? No es algo que llegan y los encuentran y tal, ¿no? Hay un tira y afloja, ¿no? Para ver de los personajes, para ver si consiguen demostrar su inocencia, ¿no? Hay una diferencia de comportamiento en los tres ejecutados, ¿no? Por un lado el personaje Dan Andrews, que es un poco el jefe de este pequeño grupo, ¿no? Luego el mexicano interpretado por Anthony Quinn, que es un personaje avezado a ser perseguido, ¿no? Por la ley, está clarísimo, ¿no? Y que es el único que intenta un poco salvar la vida escapando, ¿no? Y que intenta jugar un poco con los linchadores, ¿no? Y luego está el tercer personaje, que es un pobre hombre, que prácticamente un vagabundo, ¿no? Que es el hermano de de John Ford, que hemos comentado antes, que lo único que pide es que no quiere morir, ¿no? Y hay una secuencia básica, fundamental, que es la noche. O sea, bueno, toda la secuencia transcurre en la noche, pero hay un momento que es el de la cena. Cuando a mí me gustaría destacar, que es cuando los linchadores no solamente los ahorcan, sino que se ríen de ellos y los acusan sin pruebas, como he dicho antes, sino que además
le roban su comida. Encuentran una talega con carne, ¿no? Seguramente de vacuno, y hacen una gran fogata y comen todos alrededor del fuego. Y esa secuencia es que es magnífica, está súper bien hecha y cuando la cámara va a ir conduciendo a cada uno de los tres futuros linchados, ¿no? Y cada uno, y solamente con eso, y algunas caras también de los linchadores, ¿no? Solo con eso ya te das cuenta de la psicología de cada personaje, de lo que están pensando, de cómo están llevando. Por ejemplo, hay un momento que la cámara se fija en Henry Fonda. Henry Fonda parece totalmente cohibido y arrebujado, ¿no? Aparte del frío que hace, que todos los personajes mencionan que hace mucho frío, ¿no? Eh, por el hecho también, por el acobardamiento y el que tiene él, como decía antes, que no me toque a mí, que no me señalen como cuatrero, ¿no? Y por también por la vergüenza, ¿no? Porque él sabe que está cometiendo, que está ayudando a cometer una vileza, ¿no? De alguna forma a la cual se ve conducido contra su voluntad, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, es lo que decía yo antes de que Wellman, aunque no esté considerado un gran cineasta, es un gran maestro de la narración visual. Sabe narrar muy bien. Sabe muy bien qué elementos poner para definir personajes, para ayudar a que esa definición de personajes además ayude a avanzar la trama y que todo funcione con los mínimos elementos. O sea, estamos hablando de una película coral que tiene muchos personajes, que tiene muchos detalles y que duran menos de hora y media, que no llega, que dura hora y cuarto, hora y 20. O sea, eso solo se consigue cuando tienes las ideas muy claras y vas directamente a lo que vas. Y además, considerando que la presentación de la película parece un western típico y tópico, ¿sabes? Parece un western súper normal, Sí, incluso extremadamente convencional. O sea, ves la película y los primeros minutos es como, bueno, un western del montón, bueno, vale. sí, esto ya lo he Eh, visto, ¿no? Los sí, vaqueros llegando al salón, pidiendo whisky. Sí, sí. o sea, peleándose, no sé qué, o sea, no, la chica que no está y no me ha esperado, no sé qué, la típica conversación con el tío del salón, ¿no? Ujú. Y, El y barman. cuando el barman, y, y claro, pero entonces considerando que dura hora y cuarto y los primeros 10 minutos son de otra película, en el fondo es una película que dura apenas una hora y poco. Y en esa hora y poco te muestra una película con muchos personajes, con un drama que a nivel moral, ético, incluso a nivel psicológico, es complejo y lo hace de maravilla. O sea, eso solamente siendo un excelente narrador se puede hacer. Sí, porque además no, la película no, de verdad, os digo que la veáis si no la habéis visto, porque es prácticamente obligatoria para quien le guste el cine. La película plantea, o sea, no deja títere con cabeza, o sea, lo que hace es reventar, por ejemplo, el principio de autoridad. Hay un momento en el cual le dicen al juez que van a salir, van a formar una partida, y el juez lo que hace es inhibirse. O sea, en vez de decir, no, no, lo que estáis haciendo es ilegal y te ordeno a ti, ayudante del sheriff, que les impidas que salgan a buscar En el fondo, aunque tenga un discurso muy legalista y muy de esto está mal y tal, les deja ir, o sea, no interviene, digamos que no ejerce su papel no representante de la ley, pero sí como garante de la ley, en principio, que para eso están los jueces, ¿no? Y porque los representantes son los oficiales de policía, ¿no? Se puede decir así. Pero los garantes de la ley son los jueces, ¿no? Y los legisladores pues son los que hacen las leyes. Pues entonces el, el papel del juez está clarísimamente. Luego el papel, por ejemplo, del coronel que ya he mencionado, ¿no? Que representa un poco la institución militar, ¿no? La autoridad de la fuerza, ¿no? Amparadas por una supuesta ley, ¿no? Que en el fondo se saltan a la torera totalmente y que también representa un poco pues el lado oscuro del conservadurismo norteamericano, que es pues eso, racista, em, pues poco respetuoso con las formas democráticas, que se toma la justicia por su mano y amante del poder absoluto y todo eso
se ve clarísimamente en la figura del coronel, ¿no? Y en contraposición con su hijo, como ya he mencionado antes, ¿no? Y la mayoría del pueblo, o sea, la mayoría del pueblo de los que salen en la partida, eh, eh, no tienen suficiente altura moral como para entender que no tienen derecho a hacer lo que hacen y que la propiedad no es sagrada, o sea, que por un lado hay una crítica evidente a la propiedad, ¿no? O sea, por mucho que alguien robe a otro y tal, no tienes derecho a colgar a nadie, ¿no? Porque en el fondo, aunque haya un asesinato o supuesto asesinato en la historia, también hay un robo, ¿no? Y en el fondo, si hubieran robado, si hubieran limitado a robar, seguramente habría habido un linchamiento también, ¿no? Eh, entonces, como iba diciendo, la profundidad no solamente psicológica, sino moral, o sea, hasta se puede decir política de esta película en un western, es algo totalmente atípico, ¿no? Y es un gran mérito de un director que se supone que era un director que, como John Ford pues dijo una vez, ¿no? Yo hago westerns, ¿no? Pues Sí, Wellman sí. hacía no solamente westerns, hacía de todo, ¿no? Era un director consagrado pues a su oficio, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero realmente lo que merece la pena es cómo se consigue este nivel de profundidad, esta carga profunda en una película de género, siendo un simple artesano, ¿no? Sin ínfulas, ¿no? Lo cual, pues eso tiene mucho que destacar. Sí, sí, además yo creo que es remarcable el hecho de que fuese una película, que aunque fuese de un gran estudio, era una película que el que tenía los derechos de la película era el director y había luchado por tener esos derechos, ¿sabes? Que era un proyecto que para el director era importante poder hacerlo, o sea, le interesaba personalmente. Para un poco para ir acabando y continuar con otra película, sí decir que en la película el personaje de Dan Andrews escribe una carta que en teoría va para su mujer, porque tiene una mujer, según él explica, tiene una mujer y un hijo que le están esperando. Eh, entonces él escribe una carta que, si no recuerdo mal, se la da al juez, que en el fondo el juez está en contra del linchamiento. Lo que pasa que, como ha dicho Oscar, es muy tibio, no se impone en ningún momento. Eh, y el juez intenta que todo el mundo la lea y nadie la lee, nadie la quiere leer. Además es muy aclarador respecto al hecho de que nadie quiere oír lo que tiene que decir el acusado. O sea, lo que quieren es su venganza. No les importa la verdad, no les importa la visión o que se pueda defender o que se puedan defender. No, no. Lo que les importa es quieren vengarse y se van a vengar y ya está. Aunque no sepan de qué se están vengando en realidad, porque ninguno de ellos lo sabe realmente. Es un poco efecto boca en boca, ¿no? O sea, efecto no deja de ser un rumor. Eh, y en la novela original, en la novela en la que se basa la película, en ningún momento se lee la carta. O sea, la carta queda sin leerse. ¿Vale? Ujú. En la película, el personaje de Henry Fonda van todos al salón y finalmente el personaje de Henry Fonda lee la carta, que es otra escena que está muy bien dirigida por parte de Súper, Wellman, es en la increíble. que el compañero de Henry Fonda, con el ala del sombrero le tapa los ojos a Henry Fonda mientras está leyendo, que es la ceguera de toda la situación absurda que hemos vivido de violencia no sé si dicen masiva, no sé cómo decirlo. Eh, Indiscriminada eh, o... sí, 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 o sea, eh, en conjunto, ¿no? O sea, y es una escena, yo digo, la escena en sí no deja de ser la típica, o sea, es una carta que tuvo que escribir el propio guionista, que es Lamar Trotti, que es un guionista muy reputado y que si no recuerdo mal, también trabajó con John Ford, también trabajó algunas veces con John Ford, y que era un tipo que sí que era
un poco intelectual, o sea, sí que era una persona y que volvió a trabajar con Wellman en su siguiente película, y que sí, como veremos, no sé si Oscar estará de acuerdo conmigo, eh, Incidente en Oxbow es una absoluta obra maestra del cine, Ujú. para mí lo To- es. Totalmente. Y la siguiente película, que es también guión de Lamar Trotti, que vamos a hablar, quizás no sea una obra maestra, pero se acerca a ser una obra maestra. Pues sí. Y si quieres comentar algo para acabar con Oxbow, si no, puedes ir a la película. Pues no, bueno, repetir un poco lo que has dicho con ese encuadre magnífico de que vemos a cuando mientras Henry Fonda lee la carta en el salón y luego también esos planos, ese magnífico traveling que hace con la cámara siguiendo a los personajes apoyados en la barra del bar, Ujú. intentando olvidar a base de whisky lo que acaban de hacer, ¿no? Y las caras, o sea, magníficamente interpretado, magníficamente dirigido, el movimiento de cámara justo, eh, todo es soberbio. Este final también es soberbio. Y el hecho de que el director tape a sabiendas el rostro de su estrella, ¿no? Del personaje principal de la película, pues sí, En denota el, en que el, en el clímax. en el clima. Denota algo que creo que también hacía, por lo que yo he visto, hacía Wellman en otras películas, ¿no? O sea, lo de coger y ocultar un poco a los actores para que un poco con la idea que el espectador se centre más en lo que está pasando, más que en la estrella, ¿no? En los actores. O sea, los actores pasen a un segundo plano y el espectador se fije sobre todo y reflexione. O sea, tome conciencia, ¿no? De lo que está viendo, ¿no? Con ese pequeño truco, ¿no? De ocultar, ¿no? Que parece algo muy casual, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque hubieras dicho, bueno, director, dígale al secundario que se queda aparte, que no vemos a la estrella. No, no, pues no, no, es algo totalmente deseado, ¿no? Y bueno, no sé. Yo ya no diría nada Pues más. no, estoy de acuerdo. Es que eso de que el ala del sombrero tape los ojos en el clímax, es, vamos, sí, o sea, ¿qué actor no te diría, oye, esto está mal, que se me vea toda la cara? O sea, es evidente que es algo de dirección, y además funciona de maravilla. Como dices tú, el amigo Wellman es un gran economizador de elementos y, y no es de pongo un primer plano del actor y que haga el monólogo, ¿sabes? Un plano frontal del actor en primer plano y que haga el monólogo, ¿no? Emocional, ¿no? Y pongo la música bonita, ¿no? Y ya está, no, no. Wellman inventa algo visualmente mucho más interesante, muchísimo más sugerente.